Me pongo aquí, estoy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y después de eso, de 2 años y pico, aunque hace un año nos vimos a través de Zoom, creo, la última reunión en la que pudimos participar, todavía estabais haciendo las reuniones por Zoom y pudimos participar de ellas también. Así que contentos de poder estar con vosotros de nuevo. Traemos saludos de la Iglesia Unida para todos vosotros también y nos alegra poder estar este ratito con vosotros, aunque, como decía antes Manuel, sois 6 poquitos y falten algunas familias, pero estamos aquí y lo más importante es que está el Señor con nosotros, que Él nos acompañe, Él no nos deja en ningún momento. Ya hemos visto que habéis hecho muchos cambios y cambio de mobiliario y del proyector, etcétera, así que poco a poco vamos también, o vais mejorando y ampliando la tecnología. Muy bien, espero que podáis ir viendo un PowerPoint que nos ayuda un poco espero a recordar el mensaje y a recordar lo que el Señor quiere darnos en esta mañana, a todos vosotros y a mí también especialmente. He titulado este mensaje, luego lo veréis, pero hablando de la oración y hablando de... hay varios textos en el Nuevo Testamento que habla de la oración. Y el texto anterior al que vamos a leer hace énfasis, es la historia de la viuda y el juez injusto. ¿Os acordáis? Aquella mujer que insistía, y al final el juez dijo, bueno, para que no me molestes más, te voy a conceder lo que pides, ¿verdad? Y hablaba o enseñaba al Señor Jesús acerca de la perseverancia. Quería enseñarles, recordarles acerca de la perseverancia, de que no debemos de dejar de orar en ningún momento, tenemos que insistir. A veces las respuestas no llegan, o tardan en llegar, pero el Señor nos dice, persistid en ello, seguid orando, tened eso en el corazón, ¿no? Y en el pasaje que vamos a leer no habla tanto de la insistencia, sino de la actitud en la oración. ¿Cuál debe ser nuestra actitud delante del Señor en nuestra oración, sea en casa, en el hogar, de una forma íntima, familiar, o también, como no, como iglesia? Yo iré indicando a Paco, puedes cambiar ya. Lo he titulado Religiosamente Incorrecto y explicaré un poco el significado de esto. Viene de una frase que hemos escuchado muchas veces, que es políticamente incorrecto, ¿no? Cuando alguien hace algo que quizás no está bien visto, que no está bien visto por la sociedad o no está bien visto por los estamentos políticos o lo que sea, y he hecho un poco el cambio para darnos cuenta de que en esta historia que vamos a leer, pues hay alguien que religiosamente era incorrecto, pero que el Señor escuchó. Y vamos a verlo. El texto se encuentra en Lucas 18 y los versos del 9 al 14. Voy a leerlo, lo escucháis. Y luego vamos a ver un poco qué es lo que nos enseña esta historia a cada uno de nosotros. Es la parábola conocida como el fariseo y el publicano. Algunos, dice el texto, Lucas 18:9, que confiando en sí mismos se creían justos y despreciaban a todos los demás, Jesús les contó esta parábola. Había 2 hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, decía, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese, señalándole, recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, le doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que este recaudador, este publicano, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y la pregunta que os hago esta mañana es, ¿cuál es la actitud correcta para acercarse a Dios?
Bueno, no os voy a decir nada nuevo, lo conocéis, lo sabéis, seguramente lo habéis escuchado muchas veces, pero quiero recordarnos a mí y a vosotros cuál es la actitud correcta cada vez que nos presentamos delante del Señor. Y digo no solamente en la iglesia, que parece que es lo más público, sino también cuando estamos en casa, cuando nos acercamos en oración a Él, cuál debe ser nuestra actitud. Y aquí os voy a hablar de estas dos personas. Estas dos personas, uno es el religioso y otro el recaudador de impuestos. Uno es el hijo predilecto de la ciudad y el otro era el extorsionador, aquel que sacaba dinero de lo que podía para enriquecerse. Jesús enseñó esta parábola a unos, dice el texto, en el primer versículo, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. De entrada, creo que ninguno de vosotros sois así. No somos así. Pero si profundizamos en nuestro corazón, quizás en nuestro pensamiento y en nuestra actitud, a veces puede ocurrir que ese pensamiento, esa tentación de considerarnos mejor que los otros, por sea el motivo que sea, puede ocurrir en nuestra vida. Y es por eso que Jesús quiso enseñarles y enseñarnos a nosotros también cuál es la actitud correcta para presentarnos delante de Dios. ¿Quién era el fariseo? Y aquí tenemos a estos dos personajes. Vamos a hablar de dos personas, vamos a hablar de dos actitudes y de dos resultados. El fariseo, que era como casi un sinónimo, cuando hoy decimos a alguien, este fariseo, ¿qué estamos diciendo? Pues que es un hipócrita, ¿no? Que tiene una fachada, dice algo, pero después su vida no tiene nada que ver con lo que enseña o predica, que es falso, que es engañoso. Un hombre respetado porque tiene conocimientos. Además eran hombres los fariseos considerados como los más ortodoxos, los que mejor conservaban y cumplían la ley. Eran rectos en doctrina, eran súper conservadores, eran celosos de guardar y hacer guardar la ley a los demás. Más o menos en este momento, en la vida de Jesús, había como unos 6.000 fariseos ahí en Israel, en la época de Jesús. Su fama, su reputación eran muy apreciadas, hasta tal punto, o hasta incluso antes de la aparición de Jesús, porque cuando Jesús apareció, ya sabéis que los evangelios nos narran que se discutió con ellos día sí y día también, y los enfrentó y les dijo: sois sepulcros blanqueados, ¿no? Vuestro corazón está lejos del Señor, y les dijo de todo. Se puso con ellos, a pesar de que eran los más religiosos, los más ortodoxos, los más sanos, pero el Señor les tuvo que corregir continuamente. Y tenemos el recaudador de impuestos. ¿Quién era este otro personaje? Puedes pasar a la siguiente, creo que están los dos, ¿no? Uno y el otro. El recaudador de impuestos era ese hombre totalmente opuesto al fariseo, era todo lo contrario, como se les acusaba de ser traidores del pueblo judío por recaudar impuestos a favor del Imperio Romano. Y se encontraban en el último lugar de la popularidad. Si hiciéramos una escala de quiénes son los más populares en nuestra sociedad y en la suya, pues en la suya los peores eran los publicanos. Igual que los gentiles, los que no eran judíos. Ellos les consideraban como lo peor de lo peor. Eran repudiados por la sociedad, eran extorsionadores, se aprovechaban del pueblo para exigir más dinero. Supongo que recordaréis aquel texto en Mateo 18-17, cuando dice Jesús acerca del último paso para disciplinar a alguien en la iglesia, dice: y al que insiste en pecar hay que considerarlo un gentil, ¿y qué más? Un publicano, ¿no? Así que él no tenía buena fama, eran de lo peor de la sociedad. Este publicano era lo más maltratado, aunque todos tenían que ir a pagarle, pero todos lo consideraban uno de los peores. Veo, intuyo, y supongo que veis también vosotros, tres diferencias entre el publicano y el fariseo. Primero, el concepto que cada uno tenía de sí mismo. Dice el texto muy claramente, porque no hay lugar para entender otra cosa, que el religioso confiaba en sí mismo. El fariseo
Confiaba en lo que él era, en lo que él conocía, en lo que él había aprendido, en cómo se comportaba, etcétera, etcétera, en su justicia. En cambio, el publicano era consciente de su culpabilidad. Se escondía un poco. Segunda diferencia, la posición en la oración. Cuando el fariseo se ponía en medio de todos para que fuera visible, para que todos le vieran. En cambio, el publicano dice que apenas entró en el lugar de oración, se quedó en un rincón alejado del centro para que nadie pudiera verle. Y la tercera diferencia era la oración que hicieron ante Dios. El fariseo no fue condenado por ser justo, porque era justo, sino que fue condenado por su autosuficiencia, por creerse superior a los demás. En cambio, el recaudador no fue justificado por su pecado, sino por su arrepentimiento. Era consciente de su culpabilidad y él confesó delante del Señor que no tenía opción, que no podía ser nada más. Él dijo: Señor, necesito tu amor, tu perdón. No dijo nada en su favor, sino que fue todo lo contrario de aquel fariseo. Así que vemos, y vamos a cambiar, dos actitudes delante de Dios. Este fariseo, ahí de pie, en medio del lugar de oración, oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Los demás son ladrones, son injustos, son adúlteros. Ni aun como este publicano que está ahí. Ayuno 2 veces por semana, doy los diezmos de todo lo que gano. El fariseo se sentía súper orgulloso de lo que hacía, incluso de lo que no hacía, de aquellos pecados que él evitaba, porque estaba alabando su propio poder para obedecer lo que Dios exige. Al mirar las faltas de los demás, su confianza en sí mismo iba creciendo más y más. La bola se hacía cada vez mayor y más grande. No dijo ninguna mentira. Él dijo la verdad. Tampoco exageró. Era lo que dijo ser, un religioso y justo. Pero delante de Dios eso no es suficiente. Era justo, cumplía, iba a las reuniones, alababa al Señor, leía la palabra, oraba no sé cuántas veces al día, hacía ayuno. En fin, era un ejemplo, un modelo para todo el pueblo, ¿verdad? Pero con todo y con eso, él estaba alabando su autosuficiencia. Su actitud no era la correcta para estar delante del Señor. Ayunaba 2 veces al año, como decía la ley. No solo 2 veces al año, sino que 2 veces a la semana, y diezmaba. Hacía todo lo que la ley decía, o sea que era intachable. Los fariseos, en general todos eran, o casi todos eran, intachables. La oración del fariseo nos revela el peligro de vivir aparentemente de una manera correcta, religiosa, pero no correcta delante del Señor. Vacía de Dios, sin la gracia ni la misericordia de Dios para obedecerle. Así que cumplía externamente todo, pero su corazón estaba vacío, porque no honraba al Señor. No se daba cuenta de lo que había en su corazón. Como consecuencia, ese orgullo propio y al sentirse mejor, superior a todos los demás. En nuestra generación, somos la generación, una de las características es que somos la generación de la comparación. Siempre nos comparamos con alguien o con algo, ¿no? Somos una sociedad que nos encanta compararnos. ¿Quién es el más elegante? ¿Quién es más simpático? ¿Quién tiene más éxito? Y condicionamos nuestra vida a lo que hacen o dicen los demás. Bueno, igual a vosotros nos pasa, pero inconscientemente a todos nos pasa ese pensamiento por la cabeza, ¿no? Y cuando vemos la televisión o vemos la sociedad, estamos en el trabajo, en cualquier lugar, siempre los demás nos comparan. El jefe nos compara, este trabaja mejor, este trabaja peor, este no hace equipo, este sí, y siempre hay una comparación. Pero nosotros también, a veces inconscientemente nos comparamos. Yo soy mejor que aquel hermano porque yo voy cada domingo a la iglesia y aquel alguna vez falla, o aquel se despista un poco, ¿no? O yo soy mejor porque estoy sirviéndole y estoy sirviendo a los hermanos, o estoy visitando, y aquel, o sea que inconscientemente nos comparamos, o nos comparamos con la familia, ¿no? Siempre estamos comparándonos unos con otros, sea en el área familiar, laboral o eclesial. Y pensamos, yo lo haría mejor.
ni que decir tiene que cuando vemos a los políticos, pues todos nos comparamos también, aunque yo no estoy preparado, pero lo haría bastante mejor que este que manda. Sabría qué hacer. No tenemos idea de gobernar, pero creemos que sí sabríamos. A los que os gusta el fútbol, pues todos sabéis que todos nos comparamos con el entrenador y decimos, se equivoca, ¿no? Yo lo haría mejor. Así que esa comparación está en nosotros, y lo que hacía este fariseo era compararse con los demás. Pero Dios no nos llama a compararnos. Dios no nos llama a decir, a pensar en los demás para afirmar nuestra identidad. No. Nosotros tenemos que compararnos solamente delante y en la presencia del Señor. Es la única comparación, mirar a Jesucristo y compararnos con Él. Porque así siempre estaremos en déficit. Siempre nos daremos cuenta que estamos muy por debajo. Pero si me comparo con mi hermano o mi hermana, con aquellos que tengo cerca, pues tenemos la tentación de sentirnos mejores, de sentirnos quizás no en todas las áreas, pero en algunos aspectos mucho mejor. Juan 21, 20 al 22 dice el Señor, ¿os acordáis? ¿Y qué de este? Pedro dice sobre Juan, ¿y qué pasa con este? ¿No? Los mismos apóstoles decían, Señor, nos hablas, pero ¿y qué pasa con Juan? ¿No? Y el Señor le dijo, no te preocupes por Juan, preocúpate por ti mismo, por tu actitud, preocúpate por lo que el Señor va a hacer contigo, por lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero también los discípulos se comparaban entre unos y otros. O sea que no es nada normal que nosotros lo hagamos en nuestra generación y en nuestra vida. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva. Dice, me gustaría, es lo que decía el fariseo, o pensaba el fariseo, me gustaría ser humilde, pero ¿y si nadie se da cuenta? Qué pena, ¿no? Así que voy a enseñarme, voy a enseñarme que yo soy humilde. Y entonces lo decía, por si alguien no se ha dado cuenta que soy humilde, pues voy a decir, Señor, yo hago esto, hago lo otro. ¿Os dais cuenta? Sin decir palabras, pero es el mensaje que estaba transmitiendo a los demás, ¿no? Qué pena que tengamos que llamar la atención hacia nosotros mismos cuando a quien debemos de dirigir la mirada de todos los demás, sea la gente que no es creyente, pero también los mismos hermanos, incluso la familia, es dirigir su mirada hacia el Señor Jesús, no hacia nosotros mismos. En cambio, este fariseo lo que hacía era que todo el mundo le mirara, que todo el mundo le hiciera un poco la pelota y pensara qué buen cristiano o qué buen judío que era, qué buen religioso que era. Pero aquí viene el que era políticamente, religiosamente incorrecto, aquel que no cumplía los requisitos, pero tenía una actitud que sí era correcta delante del Señor. Y este era el publicano. En la siguiente. Estamos lejos, no quería ni aún levantar los ojos, no se atrevía. Su mismo sentimiento de culpabilidad, de saber que no era nada, de que no era nada importante, de que era un gran pecador, le hacía bajar los ojos y mirar a la tierra. Se golpeaba el pecho en señal de culpabilidad, diciendo, Dios, sé cercano, sé propicio a mí que soy pecador. A diferencia total del fariseo, este hombre se mantenía a distancia, lejos del altar, pues tal vez así se sentía que no encontraba nada con lo que pudiera alardear delante de Dios. Apenas estaba a una distancia mínima del templo, quizás estaba justo en la entrada de la puerta o al lado de la puerta. Ni siquiera se atrevía a alzar sus ojos, lo cual indica que muy probablemente esta era la postura del fariseo al orar, bien con los ojos mirando al cielo y bien erguido, ¿no? Me recordaba el texto del Salmo 51, verso 17, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Esa puerta que abre el corazón del Señor para que te escuche, para que me escuche, es la de la humildad. Es la de un corazón arrepentido delante del Señor. Que no podemos ofrecerle nada, Señor, no te puedo ofrecer nada. Solo te pido que seas cercano a mi corazón, que me ayudes, que me perdones. Era la actitud de este publicano, de este recaudador de impuestos tan odiado por todo el pueblo judío. Estaba tan afligido, era consciente de su condición, una condición de pecador. Estaba tan lejos y con la cabeza agachada en señal de una convicción de estar a merced
como esperando el castigo de Dios casi, ¿no? Aunque seguramente había hecho cosas buenas, seguramente no era tan malo como podemos exagerar, pero seguramente había hecho cosas buenas, pero ni siquiera quiso mencionar ni siquiera una. El hecho de haber ido al templo a orar podría considerarse como, bueno, pues vamos a decir que algo bueno ha hecho. Ni siquiera eso. No se atrevió, no menciona nada en su favor, no confía en nada que él mismo pudiera hacer. Solamente se estaba refugiando en la misericordia de Dios. Leí una vez una pequeña historia, que es la historia de los 2 ceros. No sé si la habéis escuchado nunca. En cierta ocasión, dice esta pequeña historia, había 2 ceros que estaban discutiendo entre sí. Uno que era alto y delgado, era muy esbelto. El otro era bajito, más bien rellenito. Y argumentaban sobre cuál de los 2 valía más. Cada uno trataba de realzar sus valores. El alto y delgado presumía de que era el mejor. Y lo mismo hacía el cero gordito. Y alguien que estaba por ahí, que pasaba por detrás, les estaba escuchando, les recordó que ambos eran ceros. Es decir, que no valían nada. Tuvieran la imagen, tuvieran el aspecto que tuvieran, pero ambos eran ceros. Y eso nos muestra que a veces nos tendemos a compararnos, a ponernos al lado de alguien porque nos consideramos mejores, ¿no? Cuando nos acercamos al Señor, somos ceros. Lo digo desde nuestro punto de vista. Cuando nos ve el Señor, nos ve personas salvadas, libradas del pecado, coronadas y que estamos en un lugar muy importante, ¿no? Al lado de la diestra de Dios, en esos lugares celestiales. Pero a veces desde nuestro punto de vista, pues no tenemos nada que presentar, no tenemos nada que decirle al Señor. Somos ceros, pero para el Señor sí que valemos muchísimo. Pero bajo nuestro punto de vista y de los demás, todos somos iguales. Seamos altos, seamos esbeltos, seamos gorditos, tengamos pocos años de creyente o muchísimos años, tengamos una formación teológica o no la tengamos. Seamos como seamos, todos delante del Señor no tenemos nada que aportarle, nada que decirle, nada que ofrecerle, porque la actitud de aquel publicano era la correcta. Señor, ten compasión de mí, sé propicio, sé cercano a mí. Bueno, hemos visto los 2 personajes, las 2 actitudes, nos queda ver los resultados. ¿Cuál es el resultado de cada una de estas oraciones? Y vamos a pasar, dice en el verso 14 del texto que hemos leído: os digo que el publicano, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado delante de Dios. El final inesperado de la lección que enseña Jesús es: el hombre que se acercó a Dios para recordarle sus buenas obras fue rechazado, simplemente por haber pensado que era posible comprar el favor de Dios. Señor, yo he hecho todo esto, tú me tienes que bendecir. Soy importante para ti. Todo aquel que confía en todo lo bueno que puede hacer para agradar a Dios, dice la palabra que es rechazado por él. El hombre que se acercó a confesarse a Dios, a confesar su incapacidad para agradarle, para pedir su misericordia, ese sí fue justificado. Precisamente por eso, por haber confiado únicamente en la gracia y en la misericordia del Señor. Este hombre publicano fue religiosamente incorrecto. Delante de la sociedad, pues era como, en fin, un pecador, ¿no? De lo peor, lo más mal visto. No era religiosamente el perfecto, pero a los ojos de Dios era la actitud que el Señor quería. Ante la sociedad tenía una actitud no era nada, menos que cero, pero para el Señor cambiaba la situación. Jesús nos dice a través de esta enseñanza, de esta parábola, que acepta al pecador arrepentido, que le suplica humildemente perdón, pero rechaza al justo que se considera autosuficiente. Dios comprende a los desesperados, derrama sobre ellos su perdón, pero no aprueba el orgullo en el corazón humano. Y aquel texto que recordamos en Oseas capítulo 6 y verso 6, dice, hablando del corazón del Señor: misericordia quiero y no sacrificio. Así que no es importante lo que yo crea, lo que pueda sacrificar para Dios, sino la misericordia,
recibir el amor y la misericordia. La verdadera justificación solo puede provenir de Dios y no de cumplir leyes, mandamientos, normas, etc. Justo, auténticamente justo, no es el que cumple una lista de mandamientos, porque es imposible, como nos dice el texto. Nadie puede cumplir la ley totalmente, sino el que confía en la misericordia divina. Ese sí que cumple lo que Dios quiere. Reconoce sus errores, los confiesa delante de Dios y se arrepiente de todo su corazón. ¿Cuál es la advertencia de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza que el Señor Jesús dice? Jesús enseñó que no es el cumplimiento de las leyes lo que permite estar delante de Dios en una actitud correcta de humildad. No confiar en aquello que hacemos para Dios, sino ser muy conscientes de lo que realmente somos delante de Él. Recordáis el texto de Santiago: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Confiar en la justicia propia, en los mejores actos de bondad, es para Dios un acto de exaltación. Cuando nos pensamos que somos mejores creyentes, cuando pensamos que somos mejores padres, mejores abuelos, cuando pensamos que somos mejores, siempre nos estamos comparando con otros, que los demás. Y esa actitud es la que a Dios no le gusta. Intentando extraer y conocer lo que el Señor quería decirles es: vuestra actitud de humildad es aquella que quiero escuchar, aquella que quiero ver en vosotros. ¿Hacia dónde nos lleva ese orgullo personal que a veces surge en nosotros? El orgullo nos lleva a la autosuficiencia, nos empuja a compararnos y a juzgar a otros, y el orgullo distorsiona también nuestra visión de nosotros mismos, nos hace mejores. Al contrario de la humildad, la humildad nos ayuda a depender de la gracia de Dios, de su misericordia, a ver la gloria de Dios y comprender que nuestra situación de pecado y necesidad. El Señor Jesús nos mostró ese camino de humildad. Tenemos una imagen de cuando en ese momento en Juan intenta pone agua en un lebrillo, en una palangana, y lava los pies a sus discípulos en Juan 13, y a través de sus palabras y de su vida asumió el lugar del siervo. Nos enseñó ese camino. Ser el peor en ese momento, el socialmente más bajo en esa casa, el coger el trabajo, tomar el lugar del esclavo, del siervo, para servir a los demás. Lucas 5:32 dice que no he venido a llamar a los justos, o sea, no he venido a por los fariseos, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los pecadores, porque yo los llamo al arrepentimiento. Y hay algunas aplicaciones que me gustaría dejaros y dejarme a mí mismo también respecto a nuestra actitud. Cuando oremos, ya no solo cuando oremos, sino en nuestra vida, porque nuestra vida está delante del Señor las 24 horas del día, ¿no? No solo cuando estamos en la reunión, no solo cuando estamos en el culto de oración o cuando estamos leyendo la palabra, sino que nuestra vida está constantemente delante de Él. Preguntarnos varias cosas. ¿Dónde está mi esperanza para la vida eterna? ¿Está basada en una falsa esperanza de lo que yo estoy haciendo? ¿Soy una persona buena? ¿Soy bastante buen creyente? ¿O me considero un buen creyente? ¿O está basada en la gloria, en la gracia de Dios y en el sacrificio de Jesús? Lo vamos a recordar ahora, partiendo de este pan y este vino, ¿verdad? ¿Dónde depositamos nuestra, pues en Él, en su obra en la cruz? No en lo bueno que yo soy, en lo bien que hago las cosas, en lo mucho que me lo merezco. Más de una persona pudiera pensar: bueno, pero esta parábola no es para mí, yo no soy como ese fariseo, no tengo nada que ver, no voy proclamando por ahí. Yo ya soy salvo por la fe en Cristo, he sido bautizado en la Iglesia, así que no tengo que ver con esta advertencia. Pero al orgullo, ninguno de nosotros estamos libres de sentir, de pensar, de en algún momento sentirnos orgullosos. Hay orgullo religioso, como el que este fariseo de la historia, pero hay orgullo intelectual, aquel que descarta a Dios
porque cree que no necesita creer. Hay orgullo social, porque algunos se creen superior, sea por el color de su piel, sea por su lugar de nacimiento, sea por su formación académica, o el orgullo de género. Últimamente vemos que algunos se sienten orgullosos de ser lo que son, despreciando a los demás. El orgullo es como un veneno que daña las relaciones entre nosotros, pero lo principal es que daña nuestra relación con Dios, nos separa, y el ejemplo lo tenemos en este fariseo. Algunos podemos llegar a pensar, es que no necesito orar, yo ya tengo todo lo que necesito, o no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para estar con mis hermanos, estoy demasiado ocupado, tengo la agenda llena, ¿no? No necesito leer la Biblia porque yo ya sé lo suficiente, ya he estado en muchos estudios, he leído, he hecho. Todos y cada uno de nosotros necesitamos seguir creciendo en el Señor. De alguna forma estamos diciendo, yo no soy como los otros sí que lo necesitan, yo no. De alguna forma estamos adoptando una posición de orgullo espiritual. Como menciona un autor que estuve leyendo, dice, nuestro problema no radica en estos pecados escandalosos, ¿no?, sino en lo que él llama pecados refinados, pecados que cometemos los buenos creyentes sin perder los lugares o el buen nombre que tenemos en la Iglesia o ante los ojos de los demás. Pecados que quizás nadie ve, nadie de los que conocemos, pero Dios sí que lo ve. Y este autor dice, nuestro problema no es con los grandes pecados, seguramente no es con el adulterio, no es con el robo, pero a veces hay cosas que suceden en nuestra vida, aquellos que los demás no ven, pero que el Señor sí ve. Y el autor decía, con esos pecados sí que tenemos un problema. Juzgar, criticar a los demás, el chisme, el resentimiento, la amargura, un espíritu de rencor, la impaciencia, la irritabilidad, la envidia por los logros de los demás, ¿no?, el egoísmo, las ambiciones egoístas, el amor al poder, a los elogios, la manipulación para nuestros propios fines. Bueno, todas esas cosas que suceden en el interior del corazón, que no se ven, no se exteriorizan casi nunca, pero están ahí y forman parte de ese orgullo. Necesitamos ver la gravedad, como este recaudador de impuestos, de nuestro pecado como la ve Dios. Nuestro pecado es muy grave. Y si nos podemos acercar en esta mañana al Señor, es porque Él murió en la cruz y Él ganó para nuestro perdón, nuestra redención. Y por eso podemos acercarnos, porque Él lo ha querido así. Misericordia quiero, no sacrificios. Nuestra actitud cuando venimos al culto y nos reunimos como iglesia es una actitud de darle la gloria a Dios, de expresarle a Él todo lo que es. Y aparentemente todos, yo os veo así, os veo buenos creyentes, ¿no? Y espero que me veáis también así. Pero a veces lo importante es lo que ocurre mañana o lo que ocurre esta tarde, en casa, en el trabajo, en el instituto o la universidad. ¿Cómo vivimos esa vida? ¿Cuál es nuestra actitud en esos momentos? Porque entendemos que delante de la Iglesia y delante de los demás tenemos una apariencia de creyentes sanos y justos y buenos, pero ¿cuál es nuestra actitud? Nuestra actitud delante de los demás para poder ser sal y luz, como cantábamos. Y solamente para terminar quería leeros el ejemplo de Pablo. Pablo en su carta nos ayuda a entender cuál es la actitud correcta delante del Señor, y para ello utiliza este texto de Filipenses 3. Aunque yo también dije, tengo de qué confiar en el Señor, en la carne. Tengo de qué confiar, de qué alardear en mi vida. Si alguno parece que tiene de qué confiar en la carne, yo mucho más. Fue circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, soy un fariseo. En cuanto al celo, soy perseguidor de la Iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, soy irreprensible. Nadie me puede decir en qué fallo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado, decía Pablo, como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, todo eso no tiene valor.
lo importante y lo valioso para mí es conocer a Jesús, descubrirle, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, dice, por basura, para ganar a Cristo. Cuando leemos este texto, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo me siento yo? ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo traer delante del Señor? Nada, solamente un corazón arrepentido y agradecido, porque Él lo ha dado todo por mí. Ojalá que nuestra oración y la mía, al levantarnos cada mañana, pudiera ser no la oración del fariseo, sino la del publicano. Dios, ten misericordia de mí, porque soy pecador. Seguramente nuestra oración por la mañana es: gracias por este nuevo día, gracias por la luz, gracias por lo que me has dado, ¿no? Os sugiero también poder tener esta oración: Dios, ten misericordia de mí el día de hoy. Que el Señor nos guíe, nos ayude, nos bendiga, para que nuestra actitud en la oración y en nuestra vida no sea la de ese publicano que se adelantó a decir lo bueno que era y lo que podía hacer, sino a darse cuenta de que necesitamos delante del Señor y que le necesitamos constantemente en nuestra vida. Que el Señor os bendiga y ánimo.